Es natural que pase eso y hay mucho emprendedor que debe entender esa situación, porque cuando empiezas, bueno, voy a hacer bolsos, sí, pero el primer bolso no te va a salir bien. Voy a comercializar camisetas de la Selección Colombia aprovechando el boom del Mundial. Me fui a un sector que se llama Gran San, pronto muchos los conocen acá. No estás viendo al dueño de Postobón en cada tienda ahí recibiendo la plática, cobrando. Bueno, bienvenidos a este podcast llamado Hágalo Real. Este es un podcast de emprendedores para emprendedores. Mi nombre es David Tose, cofundador de KLZ Deporte. Mi nombre es Oscar Bello, soy dueño y fundador de Vivid Print Services. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Pisa, soy el creador de la marca de ropa deportiva Rock Cycling, enfocada en público que le gusta la música rock. Súper. Entonces, en el episodio de hoy, vamos a hablar del emprendimiento en el sector textil, porque cada uno de nosotros tiene una empresa y está enfocada en ese sector. Sí. Así es. Particularmente hay una parte en donde todo emprendedor o la persona que tiene la duda, que tiene una idea en la cabeza, dice, oiga, ¿será que sí lo hago o será que no? Y a todos nos pasó. Siempre, ¿cierto? Siempre, desde que empezamos todos estamos con esa duda. Entonces, la intención es empezar a pensar, oiga, Oscar, ¿qué pensabas antes o en el momento justo cuando decidiste emprender? ¿Qué pensabas que era emprender? Wow, pues bueno, digamos que antes de imaginarme digamos que yo vengo de una familia un poco donde todos son comerciantes, donde todos son emprendedores, donde todos están en el medio, en el comercio. Entonces yo miraba como el ejemplo de mis papás, miraba el ejemplo de mis tíos, miraba el ejemplo de la familia y de mi núcleo familiar que siempre estaba en ese entorno. Entonces me parecía curioso el cómo se hacía, entonces cómo lograbas desarrollar una idea, ejecutarla y hacerla. Me parecía muy chévere ese tema y ahí nace como un poco ese gusto al emprendimiento y es donde yo empiezo a decir, oiga, venga, emprender puede ser innovar, ¿sí? Puede ser crear. Okay. Entonces es ahí donde yo tomo esos conceptos y empiezo a ejecutar las ideas. Para ti, Mauro, ¿qué era emprender antes de emprender? A diferencia de lo que dice Oscar, que tiene familia, que ya era comerciante, que ya era emprendedora, yo no. Que no tenía nada. De hecho, yo soy uno de los pioneros con mi hermano en el tema del emprendimiento. Chévere. Digamos que yo lo que pensaba, para mí ser emprendedor era como atractivo, weón. Era una vaina de, como yo decía, que la persona que es emprendedora tenía un feeling, era algo como sexy, weón, como que, uy, qué chimba ser emprendedor porque ese man la debe tener. Ser empresario porque ese man la debe tener ya hecho. El dueño. Ya, sí, debe estarlo hecho. O sea, yo lo que pensaba era como decir, alguien se presentaba, ¿y tú quién eres? Entonces yo, le sacaba mi tarjeta de presentación, decía Mauricio Pisa, CEO de, inserte nombre de empresa aquí. Ajá. O sea, algo así como yo lo miraba como algo súper top de hacer, güey. Ese era como mi pensamiento de lo que era el emprendimiento. O sea, algo top. Algo top, bacano, sí, total. Para mí emprender, mira que antes era como decir, oiga, ser el dueño de lo que uno va a hacer, como que trabajar para uno, pero no le metí más mente. O sea, así como que yo dije, oiga, hay una idea de emprender, incluso me la compartió Oscar. Y dije, bueno, sí, puede ser algo pues que vale la pena intentarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros teníamos antes en la mente. Ahora, después de tantos años que ya ha pasado... Ahora es diferente. ¿Qué es emprender, Oscar? No, y el concepto cambia muchísimo. Total. O sea, hoy emprender para mí es como para un grupo selecto de locos que quieren tomar riesgos en su vida, ¿sí? Porque esto, así como de pronto lo describe Mauro un poco, suena interesante, suena chévere, se ve desde otra perspectiva, pero en realidad cuando estás dentro del emprendimiento te das cuenta que hay una serie de cosas que pasan y sucesos que ocurren que lo sacan a uno de su zona de confort y que lo ponen a hacer cosas también difíciles, fáciles y medianamente difíciles. Entonces, pienso que es como un grupo de personas que se dedican a hacer algo importante, que son locos. ¿Por qué son locos? Porque realmente emprender pienso yo que no es para todo el mundo.
Entonces, en ese orden de ideas, es un grupo selecto de locos que quieren hacer cosas diferentes. Según lo que dice Oscar, que no es para todo el mundo, pero yo siempre he considerado que todo el mundo debería intentarlo, emprender. Así le funcione o no. Exacto, pero yo te estoy diciendo, es para un grupo selecto, pero no quiere decir que sea solo para ciertas personas, sino que estoy muy de acuerdo. Está abierto para todos. Todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo lo puede intentar. Es más, todo el mundo lo debería hacer, intentar. Exacto. Hay que quemar ese cartucho. Sí, claro. Sí, intentarlo. Yo al día de hoy pienso que el emprendimiento, como yo lo pensaba antes, algo súper atractivo, ahora lo veo algo un poco más complejo, de más empuje, de más agarre. O sea, tengo que decirles que ha sido bastante difícil, pero en esa parte que es difícil me ha ayudado a formar carácter, a encontrar, hay ciertos obstáculos en los que he tenido que pasar. Te ha hecho ganar muchas cosas. Sí, muchas cosas, el aprendizaje que ha sido buenísimo, eso es chévere. No, y hay una historia, este capítulo también lo venía pensando porque esta semana me pasó una anécdota. Sí. Yo iba en un servicio de carro de alquiler y entonces iba al lado del conductor hablando mierda. Entonces el man en un momento me dijo que él llevaba 5 años en una empresa. Llegó pandemia y lo despidieron. El man se puso a hacer... sí. Y entonces ahí el man llevaba 2 años en esas. Y el man dijo, y aquí estoy bien, pero yo quiero emprender. Y el man, la verdad, yo quiero una cigarrería. Algo fácil para tomar. Algo tranquilo, dice. Un bafle, vitrina, tal. Cervecita y el atiende. Este capítulo, en mi opinión, es para ese tipo de gente que dice, oiga, quiero hacer algo. Claro, no, nosotros estamos enfocados en el sector textil, sí. Pero muchas de nuestras enseñanzas y anécdotas se van es para precisamente el momento en que la persona dice emprendamos. Y David, y se basa también mucho en que esa persona real que nos está viendo, que quiere de pronto aterrizar un poquito la idea de saber qué es emprender, con este capítulo y con esta información que estamos compartiendo, se dé cuenta de pronto cuáles son los pros y los contras de la situación, ¿no? Sí, claro. Porque decirlo emprender, de pronto como el ejemplo que dabas de la persona que venía manejando, es muy fácil, ¿sí? Pero ejecútalo. Sí, eso. claro. Es que la idea suena súper fácil, ¿no? Dice, yo monto una cigarrería, yo monto una panadería, pero ahí es donde tengo que analizar, yo de verdad sí soy bueno para administrar una panadería o para estar al frente. Una parte fundamental, claro. Total. Eso tienen que analizar cada persona que quiera hacer un emprendimiento en qué es bueno, si de verdad es bueno en eso para sacarlo adelante. No, y si no es bueno, buscar ayudarse, o sea, tampoco es decir, oiga, no soy bueno, entonces no lo voy a hacer, no, también, es hacerlo. Pero mira que personalmente me parece que todos tenemos talentos escondidos o talentos muy vistosos que son fáciles de darse uno cuenta cuando conversa con su familia, cuando conversa con sus amigos, cuando conversa con su pareja. Entonces, es como empezar a más bien como a identificar dentro de cada uno de nosotros qué es lo que realmente te apasiona y te gusta. Mira, Oscar, que también en el tema de cuando ya uno es emprendedor, uno también se da cuenta de otros talentos que uno tiene que no tenía ni idea. Uh-huh. La negociación, empezar a hablar con proveedores, dirigir gente, digamos, hay veces que uno no tiene ni idea cómo es ese, por ahí se va dando cuenta uno en el hacer ¿cómo es? Que de verdad tiene uno de esos talentos para dirigir personas. Es verdad. Sí, chévere. En ese campo del emprendimiento, las empresas tienen generalmente 2 propósitos, con ánimo o sin ánimo de lucro. Con ánimo. ¿Cierto? Entonces, nosotros todos tenemos ánimo. Y demasiado, weón. Me sobra. Tenemos ánimo de lucro. Sobre todo de lucro. Pero también están las sin ánimo de lucro, que son empresas que tienen más un beneficio social, cultural, de cosas de ese estilo. Mira, David y Oscar, que yo participé en una fundación que era sin ánimo de lucro. ¿Como miembro o...? No, como voluntario. Voluntario. Como voluntario. Yo nunca he sido... y eso fue un aprendizaje. No se imaginan la cantidad de aprendizaje. ¿De qué era? El aprendizaje que obtuve ahí fue algo, pero gratificante totalmente. Mira que yo estaba... Eso fue hace cerca de 3 años, un poco más de 3 años. Yo estaba pasando por un momento muy difícil, estaba un poco frustrado porque había quedado sin empleo. Y estaba en ese tema de buscar empleo, pasar hojas de vida. Ok. Y en esa búsqueda me apareció creo que fue en Instagram, me apareció una oferta de voluntariado. Ok. El algoritmo de Facebook en Instagram estaba loco porque necesitaba algo que remunerado, que me diera plata y me apareció esa vaina para dar tiempo. Y de la verdad eso es lo mejor que le puedo dar. Estaba loco, entonces, bueno, me puse a ver de qué se trataba y era una fundación que tenía como 3 ejes. Uno que era el ambiental,
la educación y el multicultural. Les dije, suena chévere. Entonces me comuniqué con ellos, les conté cuál era mi principal fortaleza. Y yo trabajo temas de marketing, trabajo temas de social, y dijeron, sí, apenas lo que nos sirve. Entonces, en ese orden de ideas, yo empezaba a recibir toda la información de ellos, de los proyectos sociales que hacían, y eran proyectos impresionantes. Hay un proyecto que la gente venían de otras universidades del exterior, venían acá de intercambio, y brindaban horas de voluntariado para las personas. Ese emprendimiento se basaba en Ciudad Bolívar, en un barrio que se llama Potosí, no sé si algunos conocen por allá. Población vulnerable. Muy vulnerable, muy vulnerable. Entonces estas personas daban apoyo, brindaban horas en las que les enseñaban inglés, francés, chino, japonés, y una parte importante era emprendimiento. Chévere, entonces los reunían, les decían qué fortalezas tenían y les daban como pautas para emprendimiento. Es ahí donde la gente tiene que evaluar esas fortalezas, ¿no? Porque todos, o sea, a ti te pueden decir, no, es que tú eres bueno, no sé. Tantas cosas. Dale cualquiera. Tantas páginas, David, que tienes. Rápido, Oscar. Eres bueno patinando, un ejemplo, ¿sí? Eres bueno patinando, te gusta el patinaje, ¿sí? Pero entonces, o sea, puede ser tan bueno que también es importante que tú aterrices la idea y te des cuenta que sí es algo que te gusta, que te apasiona, que lo sientes. Sí, claro. Y ese tipo de procesos de formación me parecen chéveres porque es donde te aterrizan esas ideas, te dicen, oiga, chévere que usted va por este lado, mire, sus habilidades son estas, usted le gusta esto, usted puede pasar con eso, y esa evolución hace que... En ese orden de ideas, allá quizás no era tanto todos los talentos, sino lo poco que tenían para empezar a implementar. Digamos, allá tenían que hacer tema de reciclaje, y ahí los enseñaron a reciclar botellas PET, y toda esa parte, esos insumos los vendían para temas de 3D. Y eso les ayudaba obviamente para solventar sus temas económicos y los temas de educación. Entonces, digamos que en ese orden de ideas yo aprendí que el tema del emprendimiento era como un vehículo de solventación hacia las personas vulnerables, que una persona que no tiene recursos suficientes, con cualquier idea, puede fácilmente salir adelante. Entonces ahí fue donde yo entendí, en ese tema de frustración que yo tenía porque estaba sin empleo, me di cuenta, weón, o sea, yo me estoy quejando porque no tengo empleo, pero yo tengo conocimiento en muchas cosas. Claro, entonces deje de ser tan pendejo, deje de quejarse y más bien espabile. Mira, curiosamente la vida te habló de una manera. Mira que el algoritmo no estaba tan loco. pero mira que ahí no empezaste a emprender, o sea, ahí te llevaste el concepto, te llevaste la idea. Me llevé el aprendizaje de todas las necesidades que tenían ellos allá y que con lo poco que tenían construían, weón, y yo con conocimiento que tenía, ahí fue donde, eso fue como una división, como un antes y un después. Ahí fue donde entendí que yo debería emprender. Chéverísimo, que no debería quedarme buscando empleo, sino emprenda. Usted sabe mucho, entonces, bueno, sabe algunas cosas y más bien emprenda. Entonces eso fue un aprendizaje súper bueno. En tema personal me sirvió muchísimo. Mauro, severa historia. Uno aprende mucho de esas experiencias, güey. Ahora, las empresas con ánimo de lucro, que es el caso de todos nosotros, puede tener 3 conceptos para ganar ese lucro. Prestar servicios, comercializar productos, que sería comprar y vender, o fabricarlos y pues venderlos, ¿cierto? Sí. Oscar, Sublimación Vivid presta el servicio de sublimación digital textil. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros empezamos casi hace 9, 10 años. El core de negocios de nosotros es hacer sublimación digital textil, que es estampación de telas 100% poliéster a gran formato. Eso quiere decir que tú me traes la tela, yo soy tercero dentro de tu proceso. Tú me traes la tela, yo la estampo, te la devuelvo, tú confeccionas y comercializas. Para mí esto es un estampado. Eso es un estampado, pero no es sublimación. Es otro tipo de estampado porque dentro del mercado hay un montón de técnicas que funcionan para el textil. En este caso, el enfoque de Sublimación Vivid es hacer estampación sobre telas 100%. Es como las florecitas que tienen los vestidos y para ponerte en contexto, las telas que vemos estampadas en el mercado, en todo el entorno, en el mercado que se usa para blusas, para camisetas, para licras, pijamas, toda esa tela, pijamas, toda esa tela se usa y es hecha por empresas como la mía que se dedican a hacer sublimación. Cuando hablas de gran formato es porque te pasan que metro, 2 metros. Exacto, nosotros estamos en capacidad de estampar a partir de un ancho máximo de unos 58 centímetros por los metros que necesita el cliente. Entonces nosotros estampamos rollos, metros. Fácilmente para hacer una cobija, una colcha, se puede hacer en una máquina de estas. Eso es lo que hace, eso es lo que es sublimación y nosotros estamos enfocados al servicio. O sea, Vivid empieza
enfocándose al servicio que muchos emprendedores no saben y prestar un servicio demanda un montón de procesos para llegar a finalizar un producto. En este caso, en la sublimación, nosotros requerimos un diseñador, necesitamos un estampador, alguien que imprime, alguien que termina el proceso. Bueno, aparte que también lo complementamos con corte láser textil, pero también se necesita otro operario. Entonces es una cadena de sucesos para poder finalizar un solo servicio. O sea, el servicio empieza desde la persona que llega, dice, oiga, mi nombre es fulano, usted hace sublimación. Exacto. Y el proceso completo tiene muchas partes. Tiene muchas partes dentro del servicio. Lo curioso es que antes de la fabricación como tal de una prenda, entonces todo ese tema de servicios es grande. Largo. Claro, ¿Cuánto te demoras desde que la persona llega hasta que se va? ¿Cuánto pasa? No, en realidad hoy por hoy el proceso es muy fácil, es dinámico, siempre y cuando tenga la información gráfica. ¿Y así empezó? O sea, así empezó. No, weón, porque yo al comienzo, ¿qué hacía? Yo al comienzo era el que imprimía, el que estampaba, el que diseñaba, el que atendía. Oscar era el servicio. O sea, yo era el servicio completo. Tú prestas el servicio. Total. Pero pasó, digamos, se va transformando el negocio. Hoy somos un grupo medianamente grande dentro de la empresa. ¿Cuántos somos casi 15 personas haciendo la labor. 15 familias. Exacto. En las cuales hacen parte del emprendimiento y que nos dedicamos a hacer la operación neta de Vivit. Ese es su servicio. Ese es un servicio, ¿no? Hay que entender que es un servicio. Entonces dado esta situación, al prestar un servicio, pues demanda muchas operaciones internas para llegar a ese servicio. En ese servicio que yo presto, casi toda la mayoría de mis clientes hacen producto finalizado. Y es ahí donde sería chévere escuchar de parte de David este emprendimiento que tenemos en conjunto que se llama KLZ, donde finalizamos un producto de ellos. Sí, de hecho lo manufacturamos, fabricamos un producto, nosotros hacemos medias deportivas. Sí. Entonces, ¿qué conlleva fabricar un producto? Y ese es como el consejo, el aprendizaje que queremos darle a los emprendedores. Resumidamente hay que entregar algo tangible, ¿cierto? Entonces, finalizado. Que es la media, finalizado. Hay que pensar en el tamaño, en el tipo, color, en la textura, diseño, en el diseño, material, en el tiempo de entrega. Entonces ahí empiecen a hacer una lista, un checklist, ¿no? De lo que tengo que entregarle al cliente. Para eso necesito tener una infraestructura, necesito máquinas, pues en este caso, y talento humano. Sí, entonces está la máquina que hace la media, pero la máquina no se mueve funciona sola todavía. Todavía no. Debería, pero vamos para allá, vamos para allá. Entonces necesitamos un operario. El operario debe saber de la máquina. Sí, él es el que la programa, él es el que le pone todo. Total. Y genera su producto. ¿Qué pasa? Y eso es una experiencia que nos pasó. Sí. Los primeros productos, a menos que seas un experto, pues contrates la persona que es adecuada. Los primeros productos salen mal. O sea, salen son terribles. No digas eso, David, no. ¿Cómo nos...? Y venga, David, es natural que pase eso y hay mucho emprendedor que debe entender esa situación, porque cuando empiezas, bueno, voy a hacer bolsos, sí, pero el primer bolso no te va a salir bien. Ajá. Entonces, debes entender que es una prueba y un error y que va a tomar un tiempo llegar, estandarizar y lograr eso nos pasó con KLZ. Con KLZ. Después de ya llegar a ese producto final, entonces tienes que saber que dependiendo de cómo lo vas a presentar al cliente, si lleva un empaque, si lleva un postproceso en el de que hay que hacerle un arreglo, un doblaje, las medidas se doblan, incluso a veces se planchan, se presentan. Y ahí ya quedan listas para comercializar. Sí, el producto finalizado como tal. Ahí obviamente se tuvo que lidiar con proveedores de materia prima, que ellos tienen sus tiempos, sus precios, sus políticas de compra. Pero entonces ya en la parte de manufactura, digamos que yo lo partiría en esas tres partes. Recepción igual de requerimientos del cliente como si fuera un servicio. Pero ahora hay que añadirle la parte en donde uno tiene que tener claro cuáles son los procesos y los materiales que necesita para poder lograr eso que quería el cliente final. Y ahí ya pasa uno, lógicamente, a vender la vaina. Al tema de la venta. Al comercio. Al comercio. Bueno, yo actualmente también estoy en el tema de creación de producto, así como Edwin con KLZ, pero yo tuve una experiencia comercializando camisetas de la selección. Ya hechas. Hechas. Eso fue en el año... Llévela, siga. No, eso fue en el año
si no estoy mal, para Brasil 2014. La selección Colombia venía de como de 20 años sin participar en un mundial. Sí, hace poquito. Yo me acuerdo todo eso. Sí, mundial. Y no sé, me imagino que sí, pero todos entendemos que un mundial de fútbol mueve comercialmente un país muchísimo, en todo sentido. En todo sector. En todos los sectores un mundial mueve mucha plata. Entonces, yo que dije, estaba trabajando en una compañía, yo dije, bueno, me voy a poner a vender. Veía mucha oferta de camisetas y toda la gente estaba necesitada de camisetas. ¿Trabajas en una compañía? Yo trabajaba en una agencia de publicidad. O sea, algo aparte, pero entonces yo vi una oportunidad de negocio. Ok. Dije, voy a comercializar camisetas de la Selección Colombia aprovechando el boom del Mundial. Me fui a un sector que se llama Gran San, pronto muchos los conocen acá, ustedes lo conocen. Total. Ajá. Y allá fui a buscar las camisetas de la Selección Colombia, me ofrecían por un valor, pongámosle en contexto en estos momentos, como de 30,000 pesos colombianos, cerca de $7, una cosa así. Y lo que yo tenía que hacer era obviamente obtener una ganancia y comercializarlo. El tema es que para comercializar un producto de estos, pues obviamente uno o sale a venderlo, weón, uno se monta en una parte o los comercializa de tienda en tienda, o ponen en su carro. Yo tenía un carro, y le ponen su carro para vender, pero el tema es que a mí me da pena. Yo soy muy penoso para la venta, weón. Entonces yo tenía ese problema de que yo no era capaz de ir a decirle, venga, me compra esta camiseta o estoy vendiendo. Entonces dije, tengo que buscar una forma de comercializarlo. Okay. Entonces en esa parte de comercializar yo dije, no, lo mejor es comercializarlo por redes sociales. A partir de ahí fue que comencé en el tema de redes sociales y empecé a venderle esas camisetas a las personas que las estaban necesitando. Empecé obviamente vendiéndoselas a mis familiares. Ajá. Entonces todos mis familiares. Sí, lo más cercano, claro. Amigos y familia. Lo normal es que, venga, a mi primo, mi esposa, mi papá, todos me compraron. Porque eso uno como dice, listo, voy a apoyar. Este huevón quiere emprender, listo, voy a apoyar. Ajá. Entonces ya después, pues no les conté, o sea, había una cantidad mínima de compra. En el Gran San. En el Gran San. Y esa cantidad mínima era de 100 unidades. Ok. Dije, no, pues 100 unidades, a ver, yo tengo... 100 a $7. Yo dije, sí, puede ser buena plata, pero digamos, yo tengo... Mi familia es como de cerca de 15 personas y mi grupo de amigos, no sé, en ese sentido, les vendí a mi familia, le vendí a mis amigos, llegué a vender como 20 camisetas nomás y me quedé con 80. Puta, entonces ahí fue cuando yo, fue madre, ¿qué hago con todas estas camisetas? Claro. Y lo que les decía anteriormente, no puedo ponerme a ofrecerlas. No porque podías, pero... Perdón, sí podía, pero no era capaz. Entonces ahí fue donde entendí el tema de las redes sociales, las empecé a publicar en redes sociales y a partir de ahí eso se vendió como pan caliente. Es que en el tema comercial me parece interesante todo el tema de redes sociales, ¿no? Y hoy el comercio electrónico se mueve muchísimo por página web, por redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Y uno como emprendedor debe estar empapado del tema como para tener como esos principios básicos para empezar a dar pinitos sobre esas redes sociales y poder vender y comercializar el producto. Sí, hoy en día ya todo se vende por redes sociales. Y Mauro, me hiciste acordar, para ese mismo año, weón, 2014, para ese mismo año, yo hice unas camisetas también, fabricamos unas camisetas, porque pues claro, yo hago el proceso de sublimación y en esa época tocaba sublimarlas y entonces, bueno, confeccioné toda la vaina. Y Colombia cerraba como el último partido, no recuerdo. ¿Contra Uruguay? Sí, ya eso era como que pasaban o no pasaban. Ese fue contra... No me acuerdo. El que Brasil. Contra Brasil, sí, bueno, que perdimos 2-1. Que perdimos 2-1. Ahí salimos. Pero era gol de Yepes. Era gol de Yepes. Sí, tal cual. Antes de eso, weón, teníamos, no sé, habían como, sin mentirles, weón, habían como unas 50 camisetas en la empresa y pues o era quedarnos con eso. ¿Pero por qué? Porque te sobraban de toda la producción que tenías. O sea, no se habían vendido, entonces estaban ahí. O salir a venderlas. Yo tengo un amigo en un Twingo, Camilo, que tú lo conoces, David. Ese sí es vendedor. Salimos, weón. No tanto. Los dos somos re. Chicharachero, exacto, es parche. Entonces, salimos a un parque, weón, aquí en el barrio de Venecia, cerca al barrio Alquería, que es un sector textil. Salimos con el carro, nos fuimos 3 personas en parche. Oiga, lleve la camiseta, Parce, qué experiencia. O sea, a mí me parece interesante y que más que le pase a uno emprendedor, vender en frío, comercializar la camiseta en la calle. ¿Qué va pasando? O sea,
da todo, ¿no? Te da pena, escalofrío, no sabes qué decir, no sabes cómo actuar, no sabes cómo romper el hielo. ¿Dónde hacerse? Incluso también el exacto, también. Porque es que eso es una selva, güey. Sí, eso es todo mundo, no se puede hacer así. Sí, no se puede hacer acá. No se haga acá, no se haga acá, esto ya es de fulanito. Pues esa vez aterrizamos las camisetas ahí en el parque de Venecia y empezamos a vender y a alardear de las camisetas. Claro, como está el ambiente del partido y toda la vaina, eso sumaba para que se vendiera rápido la camiseta. Sin mentirte, nos fue súper bien, güey. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que vendimos como unas 40 camisetas, más o menos en unas 3 horas antes del partido, y recuperamos un dinero. Entonces, claro. A lo que voy con esta historia es que, hombre, como emprendedor vas a tener que pasar por un sinnúmero de cosas para llegar a ese objetivo. Ajá. O sea, te va a tocar vender en la calle, te va a tocar vender por comercio electrónico, te va a tocar, te van a llegar los clientes, los vas a tener que buscar. Entonces, un montón de cosas que se suman para que eso salga adelante. Sí. Bien. Ahorita tú decías, Oscar, que claro, al principio eras tú el que hacía todo, hoy es un equipo mucho más grande. Sí. Y precisamente yo creo que el emprendedor tiene que tener, o la persona que está pensando en emprender, tiene que tener claro que debe ser organizado. Yo creo que ese tiene que ser una gran obligación dentro de su lista de cosas. Es una obligación, o sea, es el deber ser. Ajá. De ser un organizado es el deber ser. Hacerlo, empezar su emprendimiento haciéndolo así. Lo que pasa es que para eso estamos acá, para decirles, oiga, la verdad trate de hacerlo. ¿Y qué es ser organizado? ¿Cómo te organizaste tú, Oscar? Bueno, ¿cuánto tiempo te tomó organizarte? O sea, yo te cuento que con el emprendimiento son casi 10 años con Vivit, pero no sé, duré casi la mitad de ese tiempo anotando todas las cosas en un cuaderno, güey. Wow. Entonces eso es una biblia. Ese cuaderno era grande. Porque total, lo tengo. Es como el directorio de las páginas amarillas. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, desconocimiento, ¿no? Nadie te forma para entender cuál es el paso a paso y llegar a organizarte. En mi caso, el tema ha sido muy empírico. Entonces, al ser una persona tan empírica, te cuesta muchísimo entender que hay que organizar bien las cosas. O sea, tal vez nuestros papás nos enseñan a que de cierta forma ha funcionado y resulta que no. O sea, resulta que no. Hay formas mejores de hacerlo. Entonces ahí uno empieza a buscar herramientas que le sirven a crear esa organización. En el caso particular, yo monto un sistema hace un bastante tiempo donde ya organizo mis procesos y entiendo cuál es el paso a paso, entiendo toda la línea de producción desde el comercial hasta el que produce al final del servicio y qué conlleva todo eso en cuanto a tiempos, gastos, en cuanto a salarios, en cuanto a operación, en cuanto a servicios. Eso pienso yo que organizarse me parece espectacular, me parece una forma de aterrizar más los números y de entenderlos, David. Claro. Porque a veces uno, bueno, yo era de eso, o sea, yo sé que el negocio me daba, pero no sabía cuánto me daba, pero sabía que me daba. Sí. Y esa es una pregunta. Y eso nos pasa a todos cuando empezamos un emprendimiento, muchachos. A mí recién también me estaba pasando eso. Yo también, cuando yo empecé obviamente muy desorganizado. Lo que recibía, reinvertía, me sacaba... Pues eso está bien. Sí, eso está bien, pero finalmente no sabía cuánto era y tampoco ni siquiera me pagaba un salario, güey. Nada. Todo lo recibía y que me quedaba con alguito, pues bueno, que hay que pagar recibos, que hay que pagar cosas de la casa. Saque. De ahí, de un bolsillo pasaba a otro y así, eso era un desorden. Exacto. Uy, no, pero qué cosa compleja. Entonces ya cuando empecé a organizarme, uy, no, qué complejo, güey. Pero entonces me parece un paso fundamental porque es que si yo quiero crecer, necesito acompañarme de más personas, llenarme de talento. Y ahí yo lo que necesito es delegar. Sí. Y ese punto no es fácil. Y ese delegar es el que nos va a ayudar a organizar. Son dos cosas, porque si yo empiezo a delegar, empiezo a organizarme también. Ajá. Porque finalmente si yo lo hago todo, dejo de hacer una cosa por estar haciendo la otra, por estar haciendo esto y finalmente no hago nada bien. Mauro y David, eso va en personalidades. Yo les cuento y a mí me pasa es que yo soy muy operativo. O sea, yo no soy tan administrativo, pero sí soy muy operativo. Yo me empapo mucho de la operación y me gusta y me siento cómodo, me parece chévere. Ya en temas organizacionales y en temas administrativos no soy tan bueno porque nunca formé esa educación, ¿me entiendes? Las matemáticas. Es ahí, me parece interesante lo que decía hoy. Es ahí donde uno tiene que encontrar esos aliados estratégicos que te permitan organizar la empresa.
¿sí? Que te permitan hacer de ese emprendimiento algo bien hecho, porque es que el emprendimiento por lo general empieza súper desorganizado, porque eres el todero, porque se llama Mauro, exacto. Y eso es súper importante que lo entiendan los emprendedores. Y mira que algo que yo he visto, digamos, en el caso de Oscar, es claro, cuando uno hace todo, pues uno sabe cómo están las cosas y aparte uno sabe que, oiga, me llegó este dinero y pues esto es mío. Pero entonces si uno empieza a delegar, una de las partes más delicadas es esa, delegue que alguien reciba el dinero. Uy. Eso me parece súper Yo eso delicado. no lo he podido delegar todavía. No. Exacto, porque es delicado, pero la intención es que, o sea, las grandes empresas, estamos hablando de una vaina gigante. Si pueden ellos. El dueño no va estás viendo al dueño de Postobón en cada tienda ahí recibiendo la plática cobrando. No. Entonces hay que tener lo que decimos, una organización, un método de encontrar esas personas ideales para delegarles esa y más funciones, lo que tú decías, o sea, desde la parte del diseñador, el que va a sublimar, el que recibe la... Y es que esa parte de delegar es fundamental para el crecimiento. Si tú te enfocas ahí Mauro, no vas a crecer. Y esto es muy personal también. A mí me pasó que cuando yo empecé a delegar los procesos dentro de mi empresa, entonces contraté un diseñador, entonces yo ya no diseñaba. Entonces yo ya tenía el tiempo para que esta persona se dedicara a solo diseñar. Y yo me encargaba de otros procesos. Sí. Entonces, dando esas herramientas a los colaboradores de uno, pues empiezas a darte cuenta que puedes estar más, si el área comercial es la tuya, Mauro, pues vas a estar más enfocado y van a salir más las ventas. Ajá. Si el área tuya es más administrativa, pues vas a estar enfocado en los números en la administración y vas a poder delegar. Entonces, cuando encuentras ese tipo de personas y las adecuadas dentro del proceso, es una nota porque el emprendimiento empieza a echar para adelante. A coger más forma. Coge carbones de tren y ya. Exacto. Yo les cuento que yo estoy en ese proceso de empezar a delegar. Y ha sido un poco difícil soltar ciertas cosas, ha sido complejo, pero voy. Y lo que dice Oscar, sí me ha ayudado al separarme de esas cosas, sí me ha ayudado y mi empresa ha ido creciendo poco a poco. Pero yo creo que si lo hubiera empezado a hacer así desde el principio, estaría en otro nivel. Si lo hubiera empezado a hacer bien organizado desde el principio, estaría en otro nivel en estos momentos. Sí, y yo creo que la parte fundamental de delegar bien es que como uno hizo lo operativo, sí. Entonces uno ya tiene en la cabeza cómo debe funcionar el negocio. Cómo debería ser. De manera que uno lo que pide es una rendición de cuentas. Ese es el control que uno hace. Oiga, si yo al día recibo 10 pedidos, pues entonces yo en una semana mirando cuántos recibí deberían ser 70. Bueno, exacto. 60 porque está el sábado. Sí. Pero entonces ya uno conoce su propio negocio y yo creo que en ese momento es cuando es posible pasar a la parte de delegar. De decirle a la gente, pues siga usted, pero porque yo ya sé cómo es el tema. Sí, bacanísimo. No, delegar es importantísimo, Mauro, Oscar, y pues para todos los que nos ven, porque uno tiene que sí o sí dar ese paso si quiere crecer. O sea, si quiere ser el día de mañana una empresa más grande, con más personas, responsabilidades, clientes, hay que delegar. Y es que mira que en el sector en el que nosotros estamos, en la alquería, uno ve, pues hay más negocios, pero uno ve los negocios que son iguales, llevan así 5, 10, 3 generaciones, años, todos en lo mismo. No se da. O sea, ¿cómo logramos que esa vaina, porque ese sector es importante? Mira que el sector es tan importante, el sector textil a nivel nacional es tan importante que, según cifras del diario La República, mueve un poco más de 14 billones de pesos al año. En el 2022 movió 14.2 billones de pesos y hace parte casi el 10% del Producto Interno Bruto, generando cerca de 600,000 empleos en el sector, a nivel nacional. Es un sector muy grandote. Y para llevarlo más cerca a nuestra realidad, que es el barrio Alquería, que es donde nosotros estamos, en ese sector casi tenemos, según Azotexco, casi tenemos 1,100 empresas entre micro y grandes empresas dentro del sector. ¿Solo en la alquería? Solo en la alquería. Y casi el 40% de estos son empresas, son microempresas y generan empleos directos. Claro, entonces debe ser un montón. Es un montón. Y son 4,015 personas con nosotros. Entonces, claro, es un sector que genera un montón de impacto en Bogotá. Sí. Y es algo que es muy interesante escucharlo, weón, porque a partir de ahí esas cifras uno se basa en que el sector es muy viable para emprender. La mayoría de los emprendimientos que se mueven en la alquería son micros.
Son como casi la mitad, ¿cierto? Casi la mitad. Sí, casi, porque es casi el 40%. Y esa es la población flotante que va y viene, porque las cifras que tuviste son los que están establecidos. Están establecidos y son legales, ¿no? Porque claro. Sí, ahí están hablando bajo la legalidad. Sí. Y hay se ve mucha informalidad en la alquería. Sí, claro, un montón, weón. No, pero es que yo creo que ese es el proceso natural, que yo creo uno tiene que ir igual evolucionando y pasar de la informalidad a la formalidad. Sí, total. Pero pues es que si silbo no canto. Entonces ahí vamos primero por uno y después por el otro. Sí. Listo. Esta charla, en mi opinión, es interesantísima. Hay una parte que me parece muy chévere de hacer y complementar este capítulo con algo que hemos venido pensando, y es que hay mitos. O sea, en el emprendimiento se generan o uno escucha algunas palabras, frases de gente que realmente terminan siendo mitos, y hoy como nosotros como emprendedores con ya una buena trayectoria. Cuando ya uno está emprendiendo y se da cuenta podemos que eso es nada que... irle tachando eso y decirle a la gente, mire, puede que pase, pero en realidad a nosotros nos pasó así. Oscar, ¿qué mitos tienes? ¿O qué mito? Un solo mito cada uno. Solo. Es que hay muchos, ¿no? Hay muchos mitos que son reales, hay otros que son una fantasía, pero a ver, para entenderlo desde el punto de vista de Oscar, me parece que un mito es que para emprender hay que ser joven. Soy de los que cree que no hay una edad perfecta para emprender. ¿Sí? No, y tú eres el vivo ejemplo, güey. Y más porque soy el más joven. Pero me parece chévere saber que así tengas 60, tengas 50, tengas los años que tengas una edad muy corta, y conozco casos, o sea, en Colombia tenemos casos muy puntuales en donde hay niños que emprenden y ya facturan un montón de billetes. Uy, hay niños que son muy tesos. Y hay gente joven que está haciendo eso también. Entonces pienso gente mayor. Y gente mayor. Y a nivel de gente mayor, a nivel obviamente internacional, yo creo que el de señor de estos pollos fritos, el de KFC, ese señor es que empezó emprendiendo como a los 60. Bueno, en general es un montón de... Ya Cucho ya se debería estar pensionando. Y es ahí donde voy. Entonces mucha gente tiene ese paradigma de creérsela y de decir, oiga, hermano, es que yo ya estoy muy viejo para emprender. Y te lo digo porque tengo en mis clientes un montón de gente adulta que sacan unas cosas que no se ven y las rompen, weón. Gol de lejos. ¿Por qué? Porque saben a qué mercado, cómo hacerlo, les gusta, les apasiona, aparte tienen una experiencia que de otra forma también la gente joven llega y bueno, no saben tanto, pero uno ayuda a guiarlos en su camino. Eso te iba a preguntar, lidiar con las personas, o no lidiar, por decirlo así, con personas ya más adultas para el tema del emprendimiento, ¿qué tan complicado es con las personas que están empezando? Hay una balanza y eso, y más de edad, pienso que es un tema mental, ¿sí? Porque uno puede tener la edad que tenga, pero si comprende muchas cosas de la actualidad, pues se le va a hacer más fácil llevar el camino. Pero no, pienso que es un 50-50, o sea, no hay tanto, hay de todo y se puede aprender, o ya el que tiene mucha experiencia también la puede compartir. Ese es tu mito. Entonces, no hay edad. No hay edad, weón. Bacano, no hay edad. Chéverísimo. ¿Tu mito cuál es? Bueno, no sé si quizás sea un mito, pero resulta que cuando uno tiene una idea, cuando uno está empezando en una idea de emprendimiento, hay veces que uno cree que es la mejor idea del mundo. Okay. Y yo no te la voy a compartir a ti o a ti porque tú me la puedes robar. Quizás, no, yo donde le llegue a decir a David mi idea, el weón me la roba. Donde se llega a decir a Oscar, ese falta de confianza. Hagamos este podcast los dos, marica. Además. Les voy a una idea de podcast y entonces de pronto me la pueden robar. Pero no es así. O sea, transmitir la idea quizás haga que otras personas compaginen con uno y esa idea surja. Sí. Entonces lo ideal en este orden de ideas, lo ideal es buscar aliados, compartir la idea para que las otras personas le den a uno un feedback y le pueda uno decir, oiga, sí, quizás sigo bien orientado o quizás no. Eso es bueno, Mauro, pero también soy partidario de que hay que saber a quién le compartes esas ideas. Total. Porque es que a veces hasta los mismos amigos cercanos de uno, en vez de hacer una crítica constructiva, lo destruyen. Eso es bueno, porque lo destruyen. Yo tenía un amigo que hizo eso y no le funcionó. Y paila, güey, o sea, le dejan a usted por el piso, le bajan la energía y usted dice, no, marica, yo no voy a hacer eso. Y por lo general la familia es la más crítica en esos sentidos. Uno le cuenta una historia, no, mi hijo más bien continúe estudiando, termine su carrera y vaya y busque un buen empleo. Y
Claro, no es todos los casos, pero pasa mucho. Pasa mucho. Tengo conocidos de ese tema, le cuentan, no, mi hijo, usted está estudiando una buena carrera, no se ponga a emprender con manillas porque eso no va a hacer. Usted se ve en 3 años haciendo manillas y usted es un abogado, está estudiando Derecho, ¿qué se va a poner a hacer eso? Entonces, como tal, mi mito es eso, es compartir la información, obviamente como nos cuenta Oscar, tratar de encontrar las personas adecuadas para contarles la información y que nos den una retroalimentación de eso y así poder llevar a cabo el emprendimiento, la idea. Bacanísimo, o sea, compartamos, pero sepamos a quién y busquemos ese feedback en el que vamos a ir para arriba. Bacano. Mira que mi mito sería el siguiente, es que a mí hay una frase que la verdad me molesta. Y uno lo escucha más que todo como en estos shows de talento de Shark Tank, donde dice, no, es que mire, hay que fracasar muchas veces antes de tener éxito. O sea, claro, eso pasa, eso le pasa a gente. En esos niveles, en esas esferas pasa mucho eso. Pero lo que yo digo es, no... La verdad no, o sea, nosotros, y creo que es el caso de los 3, o sea, para nosotros fracasar no es una opción. No, es una opción. O sea, si tienes que trabajar de lunes a lunes, 10, 12, 15, 20 horas diarias, para que esa vaina tienes que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que también hay que entender el contexto de todos los emprendedores. O sea, no puedes, porque yo segmento ese de los Sharks cuando dicen, oiga, es gente que ha tenido la capacidad también de poder fracasar varias veces. Capacidad monetaria. Músculo económico. Sin ningún problema. Cuando las condiciones son diferentes, entonces no tiene chance a fracasar. Fallar, no. Nosotros nos pasaba con el emprendimiento que tenemos con David, y es que en KLZ muchas veces pudimos haber fracasado y pudimos haber cerrado el proyecto, pero en vez de, cada vez que nos enfrentamos con una situación, bueno, aprendamos qué hacemos, solucionemos, o sea, tratar de sacarla adelante, ¿sí? Pero nunca para nosotros fue una opción fracasar. No. Y es que, o sea, estamos hablando de nuestros 3 emprendimientos, pero pongámoslo en el contexto de una persona que monta una miscelánea, una persona que monta una panadería. Ellos no piensan en que, donde llega a fracasar, pues tranquilo, no, ellos lo meten toda la plata se lo meten a todo eso porque va a ser el sustento de toda su familia, quizás es lo que lo va a sacar adelante. Entonces, en este tipo de emprendimientos que empezamos como desde cero, ni siquiera se nos pasa por la mente que vamos a fracasar y vamos a tener un aprendizaje. Ay, no, yo de pronto voy a aprender de que hice pan, entonces para la próxima voy a hacer roscón. No hay forma. Güey. ¿Seguro? Bueno, sigue aprendiendo, marica. Sigue aprendiendo. Voy a aprender para la próxima. Menos mal no tengo panadería. Menos mal no tengo panadería. Peluquería después. Menos mal no tengo panadería. Que si no hace pan que el rosco, que ya no va a hacer pan sino no, bien. Ay, no sé, espera. Qué anécdotas. Ay, güey. No, acaricio. Y digamos, ya después de todo el contexto, pues muy rápido que hemos dado, hay una pregunta que me parece importantísima compartirla con la gente que nos está viendo, escuchando, es, ¿ha valido la pena? Yo pienso que en mi caso sí ha valido un montón la pena, ¿sabe, David? O sea, sí estoy súper contento con el resultado porque hoy soy un Oscar diferente. Hoy soy una persona que ha aprendido y que ha pasado por un montón de procesos que me han formado como persona en lo laboral y en lo personal. Entonces siento que ha valido mucho la pena. Tengo un bagaje importante el cual me ha formado en carácter, en condiciones, en estabilidad, en emocionalidad. O sea, me ha formado. Te ha aportado mucho. Me ha aportado a tu vida. Muchísimo el emprendimiento y siento que hoy lo haría. Hoy lo seguiría haciendo y hasta en la próxima vida también lo haría. Chévere. Porque me gusta y me apasiona. Salud por eso. Salud por eso, David. Okay. Pero me apasiona un montón y creo que el consejo para todos los emprendedores es que lo intenten. Sí, yo creo que lo intenten. Para que tienen la idea. Chulen, exacto, que lo intenten. Sí, que eso es como un checklist, que ¿no? chulen este momento de vida, bien sea a los 20, a los 30, a los 50, pero hay que chulear ese momento y oiga, yo lo intenté y me quedé. Y es lo que a mí me motiva a aconsejarlos y decirles, oiga, háganle. Hágalo real. Totalmente de acuerdo. Mauro, ¿ha valido la pena? Mira que hay una película que es donde está Adam Sandler, no sé si la han visto,
que lo llevan a la cárcel por un tema que era futbolista americano. Sí, y él le pregunta a uno de los que están ahí, uno de los presos, un viejito, un cuchito, y le pregunta, ¿ha valido la pena? Y el cuchito contesta, cada maldito segundo ha valido la pena. Yo lo digo también así, de esa forma, ha valido cada maldito segundo, me ha funcionado para forjar carácter, para tener aprendizaje, para ver que he tenido un crecimiento personal muy grande porque enfrentarse a ciertas vicisitudes, ciertos obstáculos y darse cuenta que uno es capaz de sobrepasarlos. Y dije, oiga, sí, tuve esa vaina, pero lo sobrepasé. Fui capaz, eso me ayuda mucho. Yo creo que ese es el mejor aprendizaje que he tenido. Todo el aprendizaje que uno tiene en emprendimiento, en sus propios trabajos, yo creo que es muchísimo más de lo que uno puede hacer en una empresa, en un tema, en un cargo específico. Entonces sí, vale cada segundo. Es que aquí en un emprendimiento toca ejercer 10.000 cargos, bueno, esa es la cuestión chévere. Yo también llego a la conclusión que ha valido mucho la pena. De nuevo, comparto y vuelvo a decir lo que Oscar dijo, motiva a la gente que lo intente de una forma como, pues, organizada, lo que hemos venido, o sea, este podcast lo que busca es eso, darle esos consejos a la gente para que diga, oiga, de pronto, pues nosotros no nos la sabemos toda, pero lo poco que sabemos queremos compartirlo para que la gente lo sepa. Que no la porque el David que yo era hace 3, 4 años al David que soy hoy, tiene una diferencia colosal. Sí, y personalmente siento que he crecido, o sea, comparto cada una de las palabras que ustedes han dicho y sé que lo que se viene son cosas mucho mejores. Entonces ahí es donde uno crece a nivel personal, a nivel laboral, a nivel profesional, si sabe hacer las cosas y si sabe coger la mejor oportunidad, pues de todo lo que se le va presentando. Es cierto, hace poco yo escuchaba a alguien que decía que los problemas finalmente son los mismos problemas cuando uno tiene una empresa pequeña y cuando no los tiene grandes. Lo que pasa es que las soluciones tienen que ser diferentes. Claro, sí. Digamos que es entendible que los problemas siempre existirán. ¿Sí? En los emprendimientos. Y son los mismos. No buena entrega, no un proveedor que me falló, pero son siempre los mismos. La verdad es que a medida que uno va creciendo, tras el aprendizaje que uno va obteniendo, uno los empieza a saber cómo solucionar. Claro, una cosa es pagar una factura de 50,000 y otra de 500,000 pesos y de ahí para arriba siga contando. Exacto. Bacanísimo, chévere. Pues no me queda más que agradecerles este capítulo muy bacano. Oscar, Mauro, a la producción, Vanessa Salgado, a Andrés Contreras. Muchas gracias, muchachos, por hacer esto posible. Adiós a mi familia. A mi novia, a mi arrocito en bajo, a todos. Vea, yo les digo, muchachos, que sí me complace un montón estar acá. Hoy estamos estrenando set y esto me parece espectacular. Oye, si no hablamos de eso. Quería tocarle ese tema porque vale la pena hablar de que estamos en un espacio diferente donde estamos más tranquilos, donde podemos hablarlo más relajado. Después de tantos pilotos, y yo creo que ustedes y el equipo de producción fueron partícipes de esos picos emocionales también, porque grabar en otras condiciones a veces es difícil. Hoy sacamos presupuesto para esto y vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo real. Entonces, a mí, de mi parte, muchachos, sí les digo que los aprecio un montón. Gracias, David, gracias, Mauro, por acompañarnos. Gracias. Al equipo de trabajo también un aplauso gigante para ellos y para nosotros. Y en realidad espero verlos pronto en un próximo episodio. En un nuevo capítulo. En el próximo episodio vamos a hablar de, pues ya hablamos de emprender, ahora vamos a hablar de emprender en sociedad o en familia. Es un tema bien bacano. Con mi prima. Póngamela ahí, póngamela sobre la mesa y gracias. No a la prima, la situación. Sí, porque no se lo va a poner a mi prima así de fácil. Bueno, no, hablemos de otra cosa. Listo, muchas gracias nuevamente. Ya llega al final este episodio, pero entonces el que nos está viendo, el que nos está escuchando, ya si tiene una idea en la mente, ya sabe, piénsela, organícela, pero finalmente hágalo real.